San Mateo capítulo número 3, versículo 17. Pienso que ya aprendimos de memoria este versículo. Mateo capítulo 3, verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por los hermanos y hermanas que nos asisten y gracias por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo siguen esta programación. Señor, mil gracias por el Espíritu Santo y esperamos que hoy el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Habilite a cada persona presente y a aquellos también que están distantes, que nuestras mentes estén listas y preparadas para entender y comprender su verdad y hacer que esa verdad divina anide en nuestro ser, transformándonos en personas arrepentidas. Háblenos, Dios. Que no sean las palabras de un hombre, pero que sea la palabra de Jehová, esa palabra que vive y permanece para siempre. Señor, en sus manos nos entregamos, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando la historia de la humanidad termine, solo habrá dos grupos: los que le creyeron a Dios y los que no le creyeron. El asunto de la salvación no es un asunto de doctrina ni es un asunto de concepto. Es un asunto de relación. ¿Con quién me relaciono? Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que la salvación es una persona. La persona salvación se llama Jesucristo. La clave de la salvación es Jesús. Lo bueno de esto es que quien explica todo es el Dios Todopoderoso. Cuando leemos la Biblia en San Mateo 3:17, cuando Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en una sola frase, Dios explica todo. Y le deja a usted y a mí el trabajo de escudriñar, investigar, averiguar y descubrir lo que Dios dice y lo que quiere decir. En quien mi alma toma contentamiento. Ya vimos en Isaías 42 que la persona en quien el alma de Dios, la persona de Dios tiene contentamiento es el siervo sufriente. El siervo sufriente no es más que el Mesías prometido. El Mesías prometido, número uno, Dios dice que estaría lleno del Espíritu Santo. Lo curioso y lo interesante es que ese Mesías prometido, según Isaías capítulo 53, sería el siervo sufriente y vendría a la tierra con una misión determinada. Cuando estudiamos más a fondo el asunto de la salvación y del siervo sufriente, descubrimos que antes de la fundación del mundo se trazó un plan de rescate, aunque aún no se había creado a la humanidad. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20, mire lo que dice. Mire qué cosa linda. Dios, pensando en usted y pensando en mí antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo número 20. Dice el verso 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Cuando Dios dice: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento, nos está diciendo: este personaje, este individuo, este cordero que he preparado desde antes de la fundación del mundo, es la clave para la salvación. La salvación no consiste en lo que yo hago o en lo que dejo de hacer. La salvación es el resultado de a quién conozco y recibo o a quién rechazo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el caso de Zaqueo. Zaqueo era una persona pequeña, era el cobrador de impuestos, era un publicano,
y era el cobrador de los impuestos, era el líder, el jefe de los cobradores de impuestos. Esto era sinónimo a ser un ladrón. Trabajaba para el gobierno romano y cobraba los impuestos de los judíos. La nación lo odiaba y lo rechazaba. A pesar de ser un paria de la sociedad, Zaqueo quería conocer a Jesús. Y ponga cuidado, la Biblia nos dice que cuando Cristo pasó por Jericó, Zaqueo se subió a un árbol para conocer a Jesús. Estaba empeñado en conocer a Jesús. Zaqueo no venía a la sinagoga porque a los publicanos no lo dejaban entrar a la sinagoga. Era un enemigo de la nación. Posiblemente los hijos de Zaqueo no venían a la escuela de los judíos por la situación de su papá. Pero ahora Zaqueo quiere conocer a Jesús. Un ladrón, un paria de la sociedad, un rechazado social, una persona sin ningún derecho ante la nación judía, quiere conocer a Jesús. Se sube al árbol y cuando Cristo pasa, se detiene debajo del árbol y mira arriba y le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí porque es necesario que esta noche yo me quede a dormir en tu casa. Zaqueo se sorprende, baja corriendo, va a su casa, hace una cena para recibir a Jesús. Zaqueo se sorprende que Jesús decidiera ir a su casa para dormir en su casa y para comer en su casa. Cuando esto ocurre y están en medio de la cena, Zaqueo se levanta y da un pequeño discurso y dice, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si alguno hubiere defraudado, le devuelvo 4 veces lo que le quité. Escuche. Es muy difícil encontrar un ladrón que reparta sus propiedades. Y mucho más difícil que devuelva 4 veces lo que se robó. Algo está pasando en la casa de Zaqueo. Llama la atención que cuando Cristo toma la palabra, dice una frase clave. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. ¿Quién era la persona que estaba en la casa de Zaqueo? La salvación. ¿Y quién es la salvación? Cristo Jesús. De modo que hasta los ladrones pueden alcanzar la salvación si reciben a Jesús en sus vidas. La clave de la frase de Dios, en quien mi alma toma contentamiento, es entender y comprender que el problema del pecado ya está resuelto. Dios lo resolvió a través de la persona de Jesús. De allí lo que tenemos que estudiar. El problema estaba resuelto antes de que el problema ocurriera. La salvación de la humanidad estaba prevista antes de que la humanidad fuera creada. Por eso dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Número 2. Hay otro caso interesante de un príncipe judío, llamado el joven rico. Viene a donde Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para recibir la vida eterna? Y Cristo le responde, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles? Y Cristo le enumera algunos de los mandamientos que tienen que ver de la relación de hombre a hombre, de la segunda tabla. No matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Y él le dice, lo he guardado desde que era un joven. ¿Qué más me falta? Pero a este Cristo le dice, vende tus bienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia dice, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una pregunta para usted, ¿el joven rico era bueno o malo? Era bueno. Guardaba los mandamientos. Dice que Cristo lo amó. ¿Cuál es la diferencia entre el joven rico y Zaqueo? Un detalle. Uno dejó entrar a Cristo a su vida y el otro no lo dejó. El bueno se perdió y curiosamente el malo se salvó. ¿No le parece irónico que el joven rico, a pesar de ser bueno, se perdiera? Entonces, la clave no es un problema de salvación desde el punto de vista religioso, es salvación desde el punto de vista de la relación. ¿Con quién te relacionas? ¿Se entiende? No a cuál grupo perteneces. La salvación es una persona, se llama Jesús. Ahora, cuando tú te encuentras con Jesús, entonces viene algo interesante que hay en el capítulo 2 de San Juan. Hay una frase que usa María aquel día del milagro del agua convertida en vino, y la clave es, hagan todo lo que Él diga. Si es verdad que te encontraste con Jesús, entonces tú harás todo lo que Jesús diga. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Ahora debemos entrar en algo muy serio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había preparado la misión de Cristo Jesús y Cristo la aceptó.
Pero ahora Cristo viene a la tierra y en sus palabras queda claro que Él sabía a lo que venía a la tierra. Conocía su misión en la tierra. Sabía lo que le esperaba en la tierra. Sabía lo que le harían en la tierra. Número 1, sabía que su pueblo lo rechazaría. San Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sabía que el mundo no le conocería. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Pero a pesar de eso se mantuvo firme. Y ahora mire qué interesantes son las palabras de Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 34. Comencemos aquí. Pongamos mucho cuidado, porque el amor de Dios por nosotros es tan grande y tan profundo que tiende a convertirse en algo casi incomprensible. ¿Por qué el Señor te ama tanto? ¿Por qué el Señor me ama tanto? Y todo en la frase en que mi alma toma contentamiento. San Juan capítulo 4, versículo 34. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire qué cosa linda. El Señor Jesús nos dice, ¿qué dice el verso 34? Dice Jesús les dijo, mi comida es, ¿qué cosa? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Estaba consciente Cristo de que venía a cumplir la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Estudiemos por un momento las palabras. A mí me gustan las palabras. Las palabras son como pequeños camiones cargados de significado. Un trabajo que ha hecho el diablo durante las generaciones, durante toda la historia de la humanidad, es tratar de que las palabras pierdan el valor que tienen. Recuerde que nosotros pensamos antes de actuar y que trabajamos con los pensamientos que procesamos en nuestra mente. Lo curioso es que los pensamientos se componen de palabras. Y si las palabras que tengo y forman mis pensamientos son palabras vacías, mis pensamientos son vacíos, mi vida es vacía, por tanto mi vida no tiene sentido. Cuidemos las palabras, aprendamos nuevas palabras, comprendamos los significados de las palabras. Cuando estudiamos la Biblia, se recomienda que usted sepa qué significa la palabra que está leyendo o estudiando. Inclusive, se recomienda que tenga un diccionario de la Biblia. Y cuando descubra una palabra que no entienda, vaya al diccionario de la Biblia y lea lo que significa esa palabra. Las palabras son claves en todos los órdenes. Si entendemos el valor y el significado de las palabras, llegaremos más lejos y comprenderemos mejor el pensamiento de los demás. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Cuando el léxico es corto, la comprensión del individuo es corta también. Por eso se recomienda la lectura frecuente, que la gente lea y lea, porque mientras más lees, más palabras aprendes, y mientras más palabras aprendes, mejor sentido tiene la vida. Me gustan las poesías, porque los poetas están obligados a usar distintas palabras, ¿sí o no? Veamos entonces el valor de las palabras. En el versículo 34 dice, que me envió. Cuando en el Evangelio según San Juan se usa el verbo enviar, tiene un significado tan grande, tan profundo, tan trascendente, que en español no se nota, pero cuando usted va al original, oiga todo lo que significa. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Aquí dice Cristo que Dios lo envió y vino a cumplir la obra de Dios que lo envió. Envió, enviar, enviado, significa en el Evangelio según San Juan, que hubo una entrevista con Dios. Hay dos palabras que se utilizan, pempo y apostelo. Pempo, una reunión entre Dios y la persona, en este caso Dios y Jesús. Se pusieron de acuerdo, analizaron el plan, vieron los detalles. Y de esa reunión con Dios, de ese encuentro con Dios, de ese análisis con Dios, entonces Jesús sale de la presencia de Dios a cumplir apostelo, la misión. Ya me puse de acuerdo con Dios, ya desarrollamos el plan de salvación, ya miramos los detalles desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús sabía que era el Cordero de Dios, era el Amnos, el Cordero que Dios había apartado, por si los seres humanos pecaban, entonces venir a morir por ellos. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús sabía que tenía una misión de rescate para los seres humanos. Y yo le pregunto, ¿es amor o no es amor?
Una de las cosas que me gustan de Dios es que no lo atrapan desapercibido. El plan de salvación estaba hecho, escrito y preparado desde siglos atrás. Ahora viene el enviado de Dios. Número 1, el que habló con Dios. Número 2, el que vino a cumplir la misión. Y nada ni nadie lo hizo dar un paso atrás. Mi pregunta para usted, ¿y qué ganó Jesús con eso? ¿Y qué ganó Dios con eso? Lo interesante en el corazón de Dios y de Jesús es que no hay ningún tipo de mezquindad. Dios es amor. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Verdad que los padres estamos dispuestos a sacrificar lo que sea por los hijos? ¿Es así o no es así? ¿Se aman los hijos? Porque de tal manera amó Dios a usted, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos rapidito a leer evidencias que dicen que Cristo Jesús estaba consciente de lo que venía a ser en la tierra. Capítulo 5, versículo 30 de San Juan. San Juan 5:30. Y él repite una y otra y otra y otra vez lo que vino a hacer a la tierra. Dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y yo le pregunto a usted, ¿es la voluntad de Dios salvar al pecador? Sí. 2. ¿Es la voluntad de Dios restaurar el orden completo en el universo? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que su carácter sea vindicado ante todo el universo? Sí. Recuerde que la tierra es el libro de texto del universo. Recuerde que en la tierra se desarrolla el conflicto cósmico. El problema del pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. El problema del pecado se desata y desarrolla en la tierra, y desde la tierra se da a conocer a todo el universo. Por eso es tan importante la tierra ante el universo, porque a la tierra y en la tierra vino el Mesías, vino Emmanuel, vino Dios con nosotros. Dios toma carne y hueso para mostrarse en la tierra a todo el universo. Veamos el libro de Hebreos capítulo 2, cómo lo dice el apóstol, cómo lo dice el autor de Hebreos. Y es interesante el propósito por el cual toma carne y hueso. Capítulo 2, versículo número 14. Dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es un asunto incomprensible, es un asunto conocido como misterio de la piedad, es un asunto que hasta las criaturas celestiales se sorprenden y maravillan cómo el todopoderoso Dios, el Verbo, el creador de todo el universo, ahora se hace hombre y nace en un pesebre como un sencillo bebé de una mujer. Misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire cómo Pablo explica, anuncia, aclara, declara y grita este maravilloso misterio. Dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Es increíble o no es increíble? ¿Es increíble o no es increíble? Y todo por amor a usted y por amor a mí. Y por amor al universo también. Todo el problema del pecado en la tierra es un asunto que involucra al universo completo. En la cruz se vio que Lucifer era mentiroso y padre de mentira. Todo lo que estamos tratando de hacer esta semana y todo lo que estamos tratando de hacer con la Biblia es lograr que estos principios de Dios, que estas verdades divinas puedan penetrar en tu mente y colocar allí una semilla de fe para comenzar la comprensión profunda del plan divino de la salvación. La humanidad se fue tan lejos de Dios, la mente humana se separó tanto de Dios, que hasta los razonamientos humanos van en contra del mismo Dios. ¿No fue eso lo que pasó antes del diluvio? ¿Sí o no?
Si usted lee el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice que la intención de los pensamientos de ellos era de continuo al mal. La intención, los propósitos eran de continuo al mal. La intención de la mente de ellos de continuo al mal. La mente humana se dañó tanto que el ser humano huye de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Y que el ser humano le reclama a Dios. Dios ha hecho todo lo necesario para restaurarse en el hombre, para rescatar al hombre, y el hombre le huye a Dios. Mire qué barbaridad. Y el hombre acusa a Dios, y el hombre critica a Dios, y el hombre condena a Dios. Y sin embargo, Dios ha hecho todo para la salvación del ser humano. Hay un libro en la Biblia que se llama Job. Maravilloso libro, es un libro hecho en poesía. Hay una serie que una vez preparamos para jóvenes que se llama Apartados para Cristo. Está en la internet, en una página que se llama portes.forshare.com. Ahí puede bajar la serie completamente gratis, no tiene que pagar nada. Pero en el libro de Job se desata el dilema humano. En el libro de Job, Satanás aparece en una reunión en el cielo. En el libro de Job queda claro que el mal y la desgracia de la tierra es consecuencia del asunto de Satanás y la aceptación del ser humano. Pero mire qué barbaridad, a quien acusan es a Dios. Mire qué tragedia. Dios lo señalan como culpable de lo que hicieron Lucifer y el ser humano. Y sin embargo, Dios no se defiende. Al contrario, echa a andar el plan de rescate o salvación para sus hijos que cayeron. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Han oído hablar de la parábola de la oveja perdida? ¿La fue a buscar el pastor? ¿La encontró? ¿La trajo de vuelta? Dios no conoce fracaso. Y todas las ovejas que sean sus ovejas, el Señor las encontrará y las traerá de regreso. La pregunta es, ¿de quién es usted oveja? Porque si es oveja del Señor, dice San Juan 10, escuchará la voz del Señor. Y Él tendrá un rebaño y habrá un pastor, Cristo Jesús. Veamos qué sigue diciendo Cristo con relación a este plan, trazado desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo representa y enseña que Él está consciente de su misión en la tierra. San Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. San Juan capítulo número 6, versículo 38 en adelante. Dice el versículo 38, San Juan capítulo 6, porque, dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo te pregunto, ¿estaba claro Cristo de su misión en la tierra, sí o no? Sí, Señor. ¿Es claro el mensaje del Señor Jesús? Sí, Señor. Pastor, ¿cuál es el punto? El punto es este, querido. Mira, Dios, Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un concilio celestial se reúnen y trazan el plan de salvación. En este plan queda claro que Dios Hijo se sometería a Dios Padre y vendría a la tierra a cumplir la misión de rescate. Se haría hombre, tendría carne y hueso, participaría y viviría entre los seres humanos. El asunto era tan profundo, pero tan curioso e importante, que en el capítulo 14 de San Juan, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy entre ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo denota de esta manera que Él es un ser divino como el Padre. Lo bueno del caso es que el Padre está consciente de quién es Jesús. Y a pesar de la importancia de Jesús, todo el cielo, todo el haber de Dios, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, todo lo que Dios posee, todo lo que hay en el cielo, lo resumen en una sola persona, Cristo Jesús. Y el cielo decide dar todo lo que tiene para pagar la salvación tuya y la salvación mía. Dime que eso no es importante.
Esto no es cuestión de teología ni de mucho conocimiento. Esto es cuestión de una relación con la persona salvación que se llama Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mire las palabras de Jesús. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Verdad que es un mensaje claro? ¿Es así o no es así? ¿Verdad que no es complicado? No es complicado. ¿Aceptó Zaqueo a Jesús? Aceptó a Jesús. ¿Alcanzó la salvación? Alcanzó la salvación. No es asunto de muchos detalles, es asunto de con quién me estoy relacionando. Lamentablemente, muchas cosas se han complicado y los hombres la han complicado. Cuando el Señor Jesús venga en la segunda venida, no va a andar con muchos detalles. Va a hablar claramente y específicamente acerca de cómo has vivido, cómo ha sido tu experiencia, cuál ha sido tu relación con Él. San Mateo capítulo 16, versículo 27, aparece una palabra interesante que aparece en el título que ustedes tienen allí de la praxis. San Mateo 16, versículo 27. Vamos rapidito allí. Mateo 16, 27. Mire qué importante este versículo. Dice el verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué dice ahora? Pagará a cada uno conforme a qué. Conforme a sus obras. Es bueno, recuerden que le dije que me gustan las palabras. La palabra que aparece ahí no es frecuente ni común en el Nuevo Testamento, no aparece muchas veces. La palabra que aparece es conforme a su praxis. Le pagará cada uno conforme a su praxis. ¿Qué significa esto? Le pagará cada uno conforme a sus acciones, a cada uno conforme a su estilo de vida, a cada uno conforme a su manera de pensar, a cada uno conforme a la forma como vive, a cada uno conforme a lo que hace y a lo que resulta de lo que hace, a cada uno conforme a las decisiones que ha tomado en relación a Dios. Cuando somos cristianos prácticos, somos cristianos arrepentidos. Cuando somos cristianos arrepentidos, somos cristianos con una mente nueva. Cuando somos cristianos con una mente nueva, tenemos la mente de Jesús. Y escuche ahora. Cuando tenemos la mente de Jesús, nuestra vida produce, da como resultado cosas, bellezas que pueden ser medibles, observables y que pueden ser copiadas. Nuestra vida se convierte en un testimonio, es decir, nuestra vida presenta las evidencias que son el resultado de relacionarnos con Jesús. Hay un resultado real. Hay una experiencia real y la gente trata con una persona real que conoce a un Dios real y que testifica con su vida que Dios es poderoso. Alabado es el nombre de Dios. Cuando no hay esa experiencia práctica, sino una experiencia práctica, hay confusión. ¿Por qué la humanidad cada vez se daña más? Porque se aleja de Dios. ¿Por qué la humanidad cada vez se siente más pobre? Porque no tiene esa experiencia práctica con Dios. San Juan capítulo número 3. Entendamos esto de esta manera. Mire qué importante es esto que confirma la venida de Jesús y nuestra salvación. San Juan capítulo número 3. El Señor Jesús explica esto en una forma tan interesante y tan sencilla y tan profunda a la vez que sorprende. ¿Qué pasa con estos dos grupos? Los que son prácticos y los que son prácticos. Capítulo 3, San Juan capítulo número 3. Mire lo que dice el Señor Jesús. Leamos, por ejemplo, el versículo número 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran como malas. ¿Vino Jesús a la tierra o no vino? Vino. ¿Sabía a qué venía? Sabía. ¿A qué venía? A pagar el precio del pecado, a morir como el Cordero de Dios, a derramar su sangre en una cruz. Al venir a la tierra, Cristo es la luz. Ahora los seres humanos se definen
O aceptan la luz o la rechazan. Algunos rechazan la luz porque sus obras son malas, entonces se esconden para que la luz no ilumine su vida y las obras malas se vean. Y aquí vienen los dos grupos, versículo 20. Ponga cuidado. El verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En el idioma original, la frase hace lo malo significa personas que ejecutan acciones y acciones y acciones, pero no producen ningún resultado positivo. Personas que viven y viven y viven, pero no hay ningún resultado que sea favorable. Solo viven y existen, pero no producen nada que pueda ser trascendente. Yo le pregunto, ¿verdad que el mundo está lleno de billones de seres humanos? ¿Sí o no? Pero seamos honestos, ¿verdad que la gente pasan días, semanas, meses y años solo existiendo sin producir nada? ¿Es así o no es así? En cambio, los que son prácticos, los que entienden el plan de Dios, los que aceptan el plan divino, los que conocen a Jesús, los que son convertidos, los que son arrepentidos, aquellos que permiten que el Espíritu les dé una mente nueva, entonces tienen una vida distinta. Miren lo que dice el versículo 21. Y aquí aparece una frase hermosa también. Más el que practica la verdad, ¿qué cosa dice? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Si usted está aquí esta noche, o usted nos está observando en algún lugar, o está escuchando este mensaje en alguna radio, en cualquier lugar del mundo, usted está diciendo que viene a la luz. ¿Sí o no? ¿Qué significa practica la verdad? Practica la verdad significa que su vida produce frutos que son observables. Produce frutos que inspiran a otras personas. Su relación tan íntima con Dios, su relación tan estrecha con Dios, su relación tan especial con Dios, hace posible que Dios derrame en usted un poder tan grande que haga de su vida una fuente de bendición. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 6, mire cómo lo explica. Es imposible caminar cerca de Dios y no ser bendecido. Es imposible estar cerca de Dios y ser común y corriente. Es imposible caminar de cerca y estrechamente con Dios y vivir una vida como todo el mundo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta. ¿Pedro caminó con Dios? Y a través de Pedro Dios hizo maravillas. Todo hombre o mujer que sinceramente camina con Dios, Dios lo toma, lo unge con el Espíritu Santo y hace maravillas a través de esa persona. No importa cuál haya sido su historia pasada. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Recuerde que estamos hablando que Cristo vino a la tierra a morir como el Cordero, pero para cumplir la misión. ¿Recuerdan la mujer samaritana? ¿Recuerdan dónde vivía la mujer samaritana? ¿Cómo se llamaba ¿cómo se llamaba la ciudad? Sicar. Sicar significa borrachera. Así que la samaritana vivía en el lugar de la borrachera. Vino y se encontró con Cristo en el pozo de Jacob. Llama la atención San Juan capítulo 4 porque dice que Cristo iba para Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué hace un judío en Samaria? Es la primera pregunta. ¿Por qué le era necesario pasar en Samaria si en Samaria no tenía ningún negocio? Aparentemente. Había una mujer pecadora que había tenido 5 esposos y el 6º no era de ella. Y en su corazón había un grito. Quería tener un encuentro con el Señor. ¿Y dónde se encuentra Cristo y la samaritana? En el pozo de Jacob. Una pregunta. ¿Era buena reputación la que tenía la samaritana? No. A Cristo no le importa cuál sea tu reputación. A Cristo le interesa que te encuentres con Él. ¿Recuerdan aquel leproso que Cristo vio cuando bajó del sermón de la montaña? San Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Era leproso o no era leproso? ¿Qué le dijo el leproso a Jesús? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le contestó Jesús? Quiero, sé limpio. Lo tocó y lo sanó. Yo no sé cuál lepra tú tengas o cuál sea tu situación moral, pero una cosa sé. Cuando la samaritana se encontró con Jesús, cuando la samaritana habló con Jesús, cuando Cristo le reveló a la samaritana quién era Él, la samaritana fue llena de un agua de vida, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Es la misma agua que tú y yo necesitamos.
Cuando el Espíritu de Dios viene a una vida, transforma su carácter de una vez y para siempre. Mi pregunta para ti: ¿eres tú una oveja del Señor? ¿Quieres tú ser una oveja del Señor? Todo el haber humano aquí quedará. Cuando el tiempo termine, habrá dos grupos: ovejas y cabritos. A las ovejas dirá Jesús: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice la Biblia en San Mateo capítulo 25 que las pondrá a su derecha. No es un asunto de acepción de persona. Cristo vino para morir por todos. Cristo vino a dar su vida por todos. San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Cristo vino y cumplió su parte en el trato. Vino y cumplió su misión. San Juan 12, 49. Dice el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Toda vez que Cristo se encontró con alguna persona, el afán, el interés y el empeño de Jesús, número uno, era que la persona alcanzara salvación y vida eterna. Todo cristiano genuino, todo cristiano arrepentido, todo cristiano nacido de nuevo, todo cristiano o cristiana que conoce a Dios, que se relaciona con Dios, nace en su ser un empeño, un interés genuino en que las almas alcancen salvación y vida eterna. Cuando eso no existe en el corazón de un cristiano, entonces algo está fuera de lugar. ¿Es así o no es así? Los discípulos se lanzaron a predicar el santo evangelio. Los discípulos se dedicaron a vivir para la gloria de Dios. Al final de la historia de la humanidad, solo quedarán aquellos que hayan entregado su vida en las manos de Cristo Jesús. El precio fue tan alto que mire lo que dice el Señor Jesús, capítulo 17, versículo 4. Juan 17, 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, nos reunimos. Antes que el mundo fuese, nos pusimos de acuerdo. Antes que el mundo fuese, determinamos y yo acepté venir a la tierra para pagar el precio de los pecados. Ya vine, ya lo hice, ya cumplí. Ahora voy al sacrificio, ahora voy a la cruz. Y mire cómo él lo dice, San Mateo 16, San Mateo capítulo 16, versículo 21. Mire cómo lo dice Jesús. Y esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Cómo nosotros podemos desperdiciar una salvación tan grande? Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mi pregunta para ti: ¿preparó Dios el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo? Sí. Pregunta número 2. ¿Vino Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Sí. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? Sí. ¿Resucitó al tercer día? Sí. ¿Ascendió al cielo? Sí. ¿Envió el Santo Espíritu? Sí. Y ahora le esperamos por segunda vez para buscar a sus hijos, a los que se entregaron a Él. Mi pregunta: ¿esto es hermoso o no es hermoso? Es el sencillo evangelio de salvación. No hay que complicarse la vida. Es la sencilla palabra de Dios. El evangelio de salvación siempre ha sido y será sencillo, sin muchas complicaciones. Pero ahora tenemos que definir algo entre tú y yo. En San Juan capítulo número 10, el Señor Jesús estableció bien claro dos grupos, solamente dos grupos. Y lo dice de una manera pintoresca pero muy firme.
Dice San Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice ahora? Y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice? Y las mías me conocen. Y él sigue diciendo, versículo número 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué cosa? Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Alabado es el nombre de Dios. En los años que tengo de vida me he tenido que encontrar en situaciones bien difíciles trabajando por la gente. He tenido que ver personas que están en el último momento de su vida. Algunos cristianos fieles que han entregado su vida a Jesús y mueren con una sonrisa en el rostro. Otros, desesperados y angustiados, ven la muerte venir y con la angustia y el temor y el dolor de la perdición. Pero bendito sea Dios. Qué hermoso es cuando uno le presenta a Jesús y las personas dan cabida en su ser y aceptan al Señor, el cambio y la transformación que se produce en ellos. Hay una experiencia que tuve recientemente, hace un año, hace como 4 o 5 años. Un día recibí una llamada telefónica, levanto el teléfono, vivíamos en una ciudad de Texas, en la parte sur, que se llama Edimburgo. Levanto el teléfono y pregunto, ¿aló? La otra persona me dice, pastor, mire, mi papá se está muriendo en el hospital y por favor queremos que venga para que ore por él. ¿Cómo no? ¿En qué hospital está? Está en el hospital de Misión. Allá vamos. Salí corriendo, tomé mi carro y corrí hasta Misión. Misión estaba del otro lado de McAllen, me quedaba bien lejos. Llegué al hospital, subí, en el pasillo me encontré con la dama y me dice, hay algo que debo decirle. Digo, ¿cómo no? Dice, mire, número 1, mi papá no quiere saber de religiones. Número 2, tampoco quiere saber de pastores. Y número 3, ni le gusta que le mencionen la Biblia. Digo, me está dando los 3 golpes. Entonces le digo, pero, me dice, sí, lo llamé y no le dije nada porque pensé que si se lo decía por teléfono usted no iba a venir. Digo, no, yo tal vez hubiera venido como quiera, pero tú me la estás poniendo difícil. ¿Y qué es lo que tú quieres? No, lo que queremos es que usted entre y le ofrezca orar por él. Él se está muriendo, tiene cáncer en la garganta, ya le hicieron varias operaciones y ya los médicos dicen que se muere hoy. Pero si usted entra y le dice que usted es un pastor y él lo echa de la habitación, por favor no se ofenda, porque eso es lo que él hace con los pastores. O sea que la piña estaba completamente agria. Pero oye, qué cosa linda. Hay algo que aprendí. Cuando usted decide cada mañana colocarse delante de Dios, cuando usted decide cada día servir al Señor, hay una promesa que Dios hizo. Yo estaré contigo cuando dice, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que la salvación de los seres humanos no es mi problema, es el problema del Señor. Mi trabajo es presentarle la verdad y el trabajo del Espíritu es convencerlo y convertirlo a usted. Yo no convierto ni convenzo a nadie, lo hace el Espíritu Santo. Mi trabajo es que usted entienda el mensaje. Yo pregunto, ¿se entiende lo que estamos diciendo o no se entiende? Ya usted mismo se metió en problemas porque usted dijo que sí. Así que el ángel y usted van a tener que resolver. Llego a la habitación, le voy a ser honesto, más asustado que otra cosa, pero, Señor, usted me mandó y uno como que se da ánimo a uno mismo. Y abro la puerta de la habitación. ¿Qué frescura había que tocar? Cuando abro la puerta, el señor Felipe está acostado ahí en la cama. Tiene una camarilla de oxígeno y mira para la puerta, frunce el ceño y me mira con una mirada como de, ¿qué tú haces aquí? ¿Han visto esos perros rabiosos cuando usted llega a la casa que le sacan los dientes? A este nada más le faltó que sacara los dientes.
Esto es terrible y serio y doloroso, pero hay que decirlo con una manera suave. Miro hacia la final y veo una señora sentada en una silla. Y alrededor de la silla de la señora un grupo de gente sentado sin decir media palabra. Todo el mundo esperando que el tipo se muera. ¡Qué barbaridad! Y entonces me mira y lo miro, y me mira y lo miro. Y él como que decía, ¿y qué? O sea, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién eres tú? Le digo, Felipe. Y él dice, dígame. Usted es un hombre dichoso. Oiga eso, un hombre dichoso que está muriendo de cáncer. Y me dice él, ¿por qué usted dice que es un hombre dichoso? Se enojó, porque imagínate el tipo que se está muriendo, qué dichas son esas. ¿Por qué usted dice que es un hombre dichoso? Le digo, por dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Le digo, espérese, yo necesito que me dé 5 minutos. ¿Usted me va a dar 5 minutos? Está bien, coja sus 5 minutos. Le digo dos cosas. Número uno, tiene una familia que lo ama. ¡Eso no es verdad! Digo, ya metí la pata. Digo, entonces esta familia no lo ama. Dice, a mí no me aman. Digo, pues entonces hay que sacarlo de la habitación. Pues sáquelo. Uy, el mismo me empalentoné y abrí la puerta y le dije, salgan por favor. Saqué a la doña y saqué a los hijos y se fueron todo el mundo. Si este hombre se está muriendo, a un muerto hay que darle lo que pida. Perdón, a uno que se está muriendo, al muerto no hay que al muerto no hay que darle nada. Y salieron. Cerré mi puerta y digo, Señor, ¿y ahora cuál es la segunda cosa? Y entonces, al negro también se le calientan las orejas. Este abusador se está muriendo. Vengo a hablarle en el nombre del Señor, a traerle la salvación y me está tratando como si fuera un perro. ¿Qué te pasa a ti? Entonces cuando todo el mundo salió, cerré la puerta y lo miré yo entonces con la mirada mía. Y nos miramos y nos miramos. Y dice él un poquito más suave, dígame. Digo, mire, ¿te quiere que le diga la segunda cosa? A usted Dios lo ama a pesar de lo que usted ha sido en la vida. Se está muriendo. Y en el último momento de su vida, Dios me manda para que le hable a usted de la salvación. Sabiendo usted quién usted es y cómo ha vivido toda su vida. Oye, el guión empezó a ablandarse, compadre. ¿Usted está consciente que usted se está muriendo? Sí, yo sé. Y el médico dice que hoy mismo se va a morir. Yo sé. Si fuera en Estados Unidos me hubieran metido cárcel, quién sabe por cuánto tiempo. Bueno, en Estados Unidos era, pero estábamos solo encerrados en la habitación. Y le diga al viejito, y se me salieron las lágrimas, y digo, el Señor lo ama. Cristo vino a morir por los pecadores, a pagar el precio de los pecados. El Señor quiere perdonarlo, Felipe. Felipe, ¿usted acepta a Jesús como su Salvador personal? Y abrió los ojos y se le llenaron de lágrimas. Y me hace así con la cabeza. Digo, no, dígame sí o no. Me dice, sí. Ay, Jesús, y le agarré la mano, le leí un par de versículos de la Biblia, le hablé del plan de salvación, del amor de Dios, cómo desde antes de la fundación del mundo Dios preparó la salvación, cómo envió a su Hijo Jesucristo que se hizo hombre para morir en la cruz y pagar el precio del pecado. Y empecé a hablarle de todas las maravillas de la gracia, la misericordia de Dios, y el hombre lloraba. Al final le dije, Felipe, ¿usted quiere entregarle su vida al Señor de todo corazón y aceptar la voluntad de Dios en su vida y recibir la salvación en Cristo Jesús? Digo, sí. Digo, pues mire, yo voy a orar y cuando ore, me voy. Empezamos a orar. Terminé mi oración y le dije, ahora me voy. El viejito me tenía la mano agarrada y yo empecé a alar mi mano. Felipe, yo me voy. No se vaya. Digo, yo me voy. Yo le dije 5 minutos y ya pasaron los 5 minutos. No, pero quédese. Digo, yo le dije que yo me voy. Suélteme. Y me zafé. Y el pobrecito con la mano me decía, no se vaya. Digo, Felipe, yo no soy nadie. Dele la gloria a Dios. Usted aceptó a Jesús y es su Salvador. Y él lloraba. La cara la tenía completamente cambiada. Y el viejito se quedó en la cama llorando. Abrí la puerta. Me sequé las lágrimas, la familia vinieron a ver qué pasó. Y entonces salí, me fui llorando por el pasillo y me fui para mi casa. Cuando llegué a mi casa me dice mi esposa, ¿te llamaron del hospital, de Misión? Digo, sí, ¿qué dijeron? Ay, gordo, dijeron que no saben lo que pasó, pero que el viejito se murió y antes de morirse le pidió perdón a todo el mundo.
y murió como sonriente, murió con el rostro diferente. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Tiene Jesús poder para cambiar corazones? ¿Te gustaría que cambie el tuyo? Entonces ponte en pie conmigo. Esta noche yo quiero orar en forma muy especial por el más grande tesoro que Dios tiene en la tierra. El Señor está esperando por los jóvenes. El Señor está esperando para hacer cosas grandes con los jóvenes. ¿Qué sería este mundo si los jóvenes se consagraran a Dios? ¿Cuántas maravillas haría Dios si los jóvenes le entregaran su corazón y su vida? Cuando el Señor me llamó tenía 19 años y le entregué mi vida al Señor. Y desde ese día empecé a caminar con Él y ya estoy un poquito viejo, tengo 51 años y espero que los años que me queden, muchos o pocos, seguir dedicándoselo al Señor. Yo quiero orar con los jóvenes esta noche, pero escuche por favor, yo quiero orar con aquellos jóvenes y jovencitas que sinceramente quieren ser ovejas de Jesús, que sinceramente quieren que el Espíritu venga a sus vidas y los transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para usted qué cosa es joven? Eso hay que definirlo, ¿verdad? Me he encontrado serios problemas en muchos países porque siempre digo de 30 años para abajo, compadre. ¿Cuántos tienen de 30 años o menos para abajo? Los que tienen 30 años o menos. Amén, amén. Todavía estamos ahí en la línea de los 30, ¿no? 25 y 26 de bautizados dicen que tienen allá atrás, ¿no? Yo quiero orar por esos jóvenes de 30 años o menos que sinceramente quieren dar su vida, entregar su corazón a Jesús. Vengan conmigo al frente, vamos a orar aquí arriba. Vengan sin ningún temor. Vamos a orar aquí arriba. Y voy a pedir a los padres, si hay algún padre o alguna madre presente de estos jóvenes que están pasando al frente, que por favor esta noche hagamos una decisión familiar. Que esta noche tomemos un voto de familia. Que la muerte de Cristo no haya sido en vano. Que todo el sacrificio del cielo no se pierda en la nada. Que esta noche decidamos, como Felipe aquel día, darle cabida en nuestro corazón a Jesús como nuestro Salvador. Adelante, jóvenes de 30 años o menos, me faltan algunos jovencitos, ¿verdad? Adelante, ayúdenle a pasar a los que tengan vergüenza. Pastor, ¿qué significa pasar al frente? Significa que desde hoy tu vida pertenece a Jesús. Significa que desde hoy tu vida será guiada por el Espíritu Santo. Significa que desde hoy ya no eres tuyo, ahora eres propiedad del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Pueden subir. ¿Hay alguien más, algún joven más que debe pasar? Si usted es el papá o la mamá de alguno de estos jóvenes y usted quiere hacer la misma decisión, entonces venga y acompañe a su hijo o a su hija, papá, mamá. Es un asunto de familia. A la entrada al cielo, Dios no quiere que sea que vino el papá y se quedó la mamá. No. Dios quiere que mamá y papá vengan. Dios quiere que la familia completa entre. Si usted tiene un hermano, una hermana, papá, mamá, un hijo, una hija aquí al frente, venga por favor. Acompañe a su persona y diga públicamente, yo también hago la decisión de entregarle mi vida al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Muy pronto las cosas en el mundo van a cambiar de una manera curiosa. Pero gloria a Dios. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿cómo? A bien. A mí me gustaría incluir con los jóvenes. ¿Hay alguna persona en nuestro medio que quisiera esta noche que oráramos por su salud? Hay 2 personas por las que he orado en estos días y me han pedido que oráramos. Adelante, venga con nosotros. ¿Hay alguien más que quiera que oremos por su salud, además de presentarla con los jóvenes? Adelante. ¿Verdad que estas personas tienen derecho también? Me faltan más jóvenes. ¿Dónde están los demás jóvenes? Bendito sea Dios, adelante.
¿Hay algún joven o jovencita al fondo? ¿O aquí delante? Tienen vergüenza. Que quisiera decirle hoy, Señor, te doy mi corazón joven. Yo le di mi corazón a Jesús cuando tenía 19 años. Y doy gloria a Dios por eso. Adelante. Muy bien. Pienso que nos llenamos ya, ¿verdad? ¿Cuántos quieren agradecer a Dios esta noche por su palabra? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias, Señor, por su resurrección. Gracias por la promesa de su pronto advenimiento en las nubes de los cielos. Gracias por la predicación del Evangelio. Dios amado, gracias por darnos a su Hijo. Y gracias porque antes de la fundación del mundo usted preparó todo para nuestra redención. Gracias porque Jesús vino valientemente, sabiendo los horrores de su muerte. No dio un paso atrás, se mantuvo firme y pagó el precio del pecado. Hoy, querido Señor, como ministro del Evangelio le ruego que el Santo Espíritu descienda sobre cada una de estas personas presentes y sobre aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, en una forma muy especial, pase su mano de sanidad sobre los enfermos presentes y también sobre esos y esas que nos ven o nos escuchan en cualquier lugar. Y Señor, en una forma muy especial, como ministro del Evangelio le ruego que cada joven, cada jovencita, cada padre y madre de ellos en esta hora sean llenos del Espíritu Santo. Que la decisión de entregarle su vida y su corazón, que la decisión de ser oveja del rebaño del Señor se mantenga firme desde ahora y por la eternidad. Y mañana, Dios, cuando usted venga en las nubes de los cielos, que cada uno de ellos y ellas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, esa decisión firme de mantenerse con usted, ellos puedan contemplarle en las nubes y decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, que todos aquellos y aquellas presentes o en la distancia que hoy aceptaron a Jesús como su Salvador personal, se mantengan firmes y fieles. Sus nombres sean registrados en el libro de memoria y pronto sean registrados en el libro de la vida. En su mano santa y bendita nos entregamos. Aceptamos su voluntad cualquiera que sea, Señor, y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.